Las clases sociales normalmente, a ver, la escuela austríaca moderna no les ha hecho mucho caso, y es lógico. Yo creo por una serie de razones. Primera, por la cuestión del individualismo metodológico, que es central. Es decir, la escuela austríaca, antes lo discutíamos ahí en el corro a la salida, la escuela austríaca es una escuela académica y es una escuela metodológica, es un método. Es decir, no, de ahí no tienen por qué derivarse ninguna conclusión. Recuerdo un debate que había antes si puede haber socialistas en la escuela austriaca, si puede haber, y efectivamente, ¿por qué no va a haber? Porque siempre y cuando sigan el método austriaco. Y el método austriaco es individualismo metodológico y subjetivismo, combinado con una serie de factores a mayores, pues la inclusión del tiempo, la no inclusión de análisis formales en la escuela, etcétera, que son temas ya secundarios, pero bueno, digamos, el central es el individualismo metodológico. Entonces, Michel lo explica muy claro en toda su obra, es decir, no tienen existencia ontológica los grupos. O sea, no existen ni las clases, ni existen las naciones, ni existen los estados de forma ontológica. O sea, en el sentido de que son seres vivos que actúan. Y sobre todo, si no tienen existencia ontológica, quiere decir que no pueden tener intereses, que no puede haber un interés de clase, que no puede haber un interés de España o de Galicia o de lo que sea, que no tienen ese tipo de rasgos. Son una serie de comportamientos que los seres humanos adquieren de forma individual, que desde fuera, desde el analista social, se interpretan como, o se les da un nombre, pues este tipo de cosas pues se le llama una nación, este tipo de cosas se le llama un estado, este tipo de cosas pues se le llama una clase social. Entonces, normalmente, fue muy claro, las clases sociales pues no se estudian mucho. Hay cierta recuperación, en cambio. Por ejemplo, la profesora Jaime Lenke, que es austriaca, es discípula de Peter Wittke, y en general Peter Wittke tiene un trabajo, un paper en Advance of Austrian Economics, relativamente reciente, en que habla que sí, que se puede incorporar, solo que cambiando el concepto de individualismo metodológico. El individualismo metodológico que prima, que triunfa, es el individualismo metodológico que se llama atomista, el de pensar de seres humanos como una especie de átomos sociales. Ahí viene la metáfora que usaba Eladio antes de la física, como átomos sociales que actúan, pues cada uno de ellos actuando de forma individual, buscando sus propios intereses, calculando sus propias funciones de utilidad, intentando eso que llaman maximizar, optimizar, estas cosas. Entonces, esa es la idea que primaba. ¿Qué pasa? Que se está recuperando la vieja idea del individualismo metodológico, o sea, el individualismo metodológico institucional. El individualismo metodológico lo único que nos dice es que los fenómenos sociales deben poder ser interpretados en términos de individuos, no que solo haya un conjunto de individuos así, hormigas, así actuando, cada una de ellas buscando su locución. Como introduce la sociología, estamos incrustados, como dice, por ejemplo, Peter Wittke y otros autores, formamos parte de instituciones. Las instituciones pueden ser reconducidas a fenómenos individuales, pero no quiere decir que el ser humano sea un átomo que no viva en un sitio, que no tenga preferencias, que no esté inculturado en un sitio. En ese aspecto es muy interesante lo que dice la profesora Lenke. Entonces, intenta conciliar el análisis individualismo metodológico basado en las instituciones, basado en el concepto de incrustación que desarrolla un sociólogo que se llama Mark Granovetter, con dos T's. Y a mí me parece muy interesante, efectivamente, porque sí que hay fenómenos de clase, hay fenómenos de Estado, hay fenómenos nacionales, que pueden ser deconstruidos hasta el individuo, pero sí que el individuo está aculturado. Yo hay determinados alimentos que no como, determinadas conductas sociales al saludar no las tengo. El idioma que hablo, o el que sea, no hablo un idioma así universal, hablo un idioma que me enseñaron de pequeño o el que había en mi entorno. Es decir, no es, esos fenómenos existen. Entonces, primero entonces se olvidó el tema de las clases por cuestión del nivel metodológico, y ahora se está recuperando. Y lo que quiero yo discutir aquí, empezar a hacer análisis. Viene a la derecha, vieja gallega. a inculturarse. Segundo aspecto que me gustaría destacar de esta alusión de las clases sociales es el aspecto de la asociación con el pensamiento marxista. Las clases sociales las pone de moda, básicamente, las ciencias sociales, el pensamiento marxista. En el sentido de que define unas clases, al principio el marxismo primero, pues en términos a las relaciones de producción, o sea, a la propiedad o no de los factores productivos, y juega un papel central en el marxismo. Y de hecho, la buena parte del análisis sociológico de clases deriva de perspectivas marxistas.
Y tampoco a los austriacos no les convencía mucho también esa asociación con el concepto marxista de clases. Y en general todas las teorías de la estratificación pues se basaban en el análisis de clase marxista, tenían mucho que ver con las relaciones de producción, tenían que ver mucho con la explotación de unas clases sobre otras. Entonces, ese tipo de conceptos no estábamos cómodos con él y normalmente no lo usábamos. Se usan a veces descansando en las ideas de Max Weber. Max Weber, por ejemplo, hablaba de las clases como grupos de estatus, como grupos, como formas de vida. No era tanto como relación de producción, sino como vivía una persona. Factores, por ejemplo, como la comensalidad, con quien come uno, factores como el matrimonio, o sea, con quien se casa uno, determinan más o menos así de forma tácita la estructura de clases de una sociedad. Y después algunos así que no son marxistas, Frank Parkin, por ejemplo, o Stanislav Ossowski, pues también se apartan del concepto así marxista de clases. Pero digamos que si ustedes leen literatura de clases sociales, el 90% es marxista. Todo está, eso sí, hablan de las distintas fracciones de la clase, de las distintas estructuras que tienen y del problema cómo encajar las clases medias, cómo encajar las burocracias, como de los temas de la aristocracia de la clase obrera, de la fragmentación de la clase obrera entre clase nativa y clase inmigrante, de la lucha de las razas, de las clases. Pero, desde luego, yo no estoy como con su literatura, por ejemplo, habla de Eric Olin Bright, por ejemplo, un clásico, sí, o sea, habla de todos estos temas. Entonces no estamos cómodos por eso. Entonces, preferimos hablar de otro tipo de cosas o preferimos hablar, como hacía Banfield, de las clases orientadas al tiempo. Es decir, Banfield, en su obra La ciudad en discusión, y algunos discípulos suyos, estructuran las clases sociales en relación al tiempo. Es decir, según sea la preferencia temporal de las personas. De esto ya hablé en alguna ocasión, tampoco quiero repetirme mucho, pero la idea es esta, es decir, que hay personas con una preferencia temporal alta, por lo tanto formarían parte de la clase baja, temporalmente hablando, y las personas con una preferencia temporal muy baja formarían parte de la clase social alta. Entonces, según tengamos una preferencia. Y acostumbran a coincidir las preferencias temporales con las clases sociales en términos económicos. Hasta ahí también. Entonces hablamos de estas cosas, del estatus, de no sé qué y tal, pero son conceptos que también no forman parte de la tradición austriaca. 3. ¿Por qué no hablamos de clases sociales? Roderick Long tiene un par de trabajos muy buenos, no sé si son conocidos, están en Social Philosophy and Policy, en Critical Review. Estas son revistas relativamente poco conocidas, pero son de corte y libertario, y analiza, dice que también hay otro factor. Vamos a ver, la escuela austriaca moderna nace en un concepto de guerra de clase, nace un concepto de guerra fría, o sea, el revivir, no la escuela. La escuela austriaca moderna, tal como la entendemos, pues revive a gran nivel con la obra de Hayek, con su premio Nobel, que fue en el año 74, si no me equivoco. Entonces, pero en un contexto de Guerra Fría. Y las ideas austriacas fueron usadas como munición de combate contra el comunismo. Sobre todo las obras de Mises del socialismo, todas las obras de Hayek de Camino de Servidumbres, se recuperan, cae el keynesianismo y se recupera, entonces se usa como munición intelectual en un ámbito de lucha de clase. Entonces, se identifica siempre las ideas austriacas con las ideas de la patronal, con las ideas de los ricos, con las ideas de los tal. Y Roderick Long lo que hace, vamos a ver, los libertarios en general tenemos un problema. Hay libertarios de derecha y libertarios de izquierda. Todos somos libertarios en el sentido que aplicamos el axioma de no agresión, criticamos el poder, criticamos el Estado, pero que al final, como los hay de derechas y los hay de izquierdas, que al final cada uno de los bandos de los libertarios, cuando hay pelea, se alinea con los suyos. Y al final, a nosotros, yo soy un libertario de derechas, pero al final, claro, se nos asocia con que estamos con Pinochet, con que estamos con el otro, y cuidado, algo de eso pasó. Cuidado, y es cierto. Y lo mismo le pasa a los libertarios de izquierda. Cuando les pinchas, Chomsky y compañía saltan y defienden a Camboya, defienden a Vietnam, defienden todo lo que hay. Y él reclama decir que precisamente eso también nos aparta de nuestro objetivo, que es analizar las clases desde un punto de vista austriaco, sino que tendemos a adoptar los conceptos de la lucha de clase también marxistas. Entonces, y optamos por uno de ellos, que es normalmente la mayoría de los que están aquí, supongo, optarán por el bando, digamos, derechista de la cosa. Y el problema es que al final, siempre, cuando nos rascan y nos preguntan, siempre acabamos defendiendo al bando estatista, al bando autoritario de nuestra ideología, igual que le pasa a ellos. Y siempre vemos en el otro el lado autoritario de su ideología, y ellos ven en nosotros el lado autoritario o estatista de la ideología. Entonces, al asumir esa idea de clase, abandonamos también el estudio de las clases. Pero ahora se recupera.